Esta es una charla desde el punto de vista cristiano sobre la depresión. Para aprovechar mejor el curso, deberías escuchar los videos anteriores. Abajo dejamos el link. Buenas tardes, hermanas queridas, y como hemos ido viendo estos viernes pasados, hemos estado hablando sobre la depresión, un tema muy complicado porque tiene muchísimas facetas, muchísimas cosas que uno puede hablar, y a veces son depresiones simplemente por cosas anímicas, tristes, disgustos, pérdidas, duelos. A veces son depresiones consecuencia de enfermedades físicas o mentales, que también pasa eso. Entonces no se puede hacer algo como un molde, ¿verdad? Y como que en una clase lo dices todo. Pero la intención de estas clases o de estas charlas es para darnos un poquito una idea de lo que nosotros podemos hacer como cristianas en este mundo de dolor y de aflicción, como dice la Biblia, que es un mundo donde las cosas son difíciles y hay mucha gente que está sufriendo mucho. Nosotras mismas hemos tenido momentos en nuestra vida de mucho sufrimiento. Entonces debemos de conocer como cristianas el sufrimiento humano, y la Biblia tiene mucho para decir, Dios tiene muchísimo para decir, respuestas a todo, porque Él es Dios y Él nos creó y nos conoce. Entonces, tenemos médicos que Dios en su gracia, en su amor, Él ha permitido pues enseñarle al ser humano cómo manejar las enfermedades, cómo manejar los problemas que las personas tenemos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el ser humano tiene una parte de él muy importante que es eterna, que es el alma, la parte anímica. Entonces nosotros no podemos pensar en el ser humano como algo físico nomás y algo espiritual tipo etéreo, como que no es más que un ser viviente como los animales. No, el ser humano es muy complicado y tiene esa parte que es su alma, que le conecta con Dios y que necesita de Dios como la vida misma que Él dice que es. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, que existan los psiquiatras ahora en estas épocas, como tenemos aquí una hermana querida que es psiquiatra, que ya estudió, es una bendición, porque hay muchos problemas que la gente común no sabríamos cómo manejarlo, ¿verdad? Porque el psiquiatra estudia sobre todo la mente, ¿verdad? Cómo funciona la mente humana. Pero por otro lado, como os decía en las otras clases, si un psiquiatra conoce a Dios, como nuestra hermana, por ejemplo, que tiene a Dios en su corazón, que conoce la palabra de Dios, eso sí que es una gran bendición. Porque un psiquiatra que no tiene en cuenta la necesidad de Dios de una persona, nunca va a terminar de solucionar el problema de la persona. Por eso a veces hay psiquiatras que están 20 años a lo mejor mandándole medicamentos a alguien y no le solucionan nada, porque hay problemas, muchos, la mayoría de las veces, tienen mucho que ver con el alma, con lo que es la relación de esa persona con Dios. Nosotros somos seres eternos, entonces no podemos verlo desde el punto de vista humano nada más, ¿verdad? Como atender a un animal, que enseguida le puedes arreglar las cosas. Entonces, antiguamente no existía la psiquiatría, ¿verdad? El ser humano pasó siglos sin psiquiatras porque era un área muy difícil de conocer y de manejar. Después, en estos últimos siglos, pues sí han surgido los médicos, y bueno, y son una bendición, como os digo, porque hay muchas cosas que ellos pueden ayudar. Pero deberían de siempre trabajar en equipo con personas que conocen el alma de la persona, del ser humano. Como por ejemplo cuando un ginecólogo te trata, o una doctora ginecóloga te trata, y está todo bien mientras no sea un cáncer de útero. Si es un cáncer de útero, entonces ya tiene que trabajar en equipo con un oncólogo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Nosotros no podemos esperar
que una persona se recupere cuando solamente la está tratando un psiquiatra que no le toca su área espiritual, su alma. Por eso nosotras tenemos que estar dispuestas estudiar la palabra de Dios, conocerla, saberla manejar, saber cómo usarla, porque Dios nos necesita, Él necesita que ayudemos a las personas que no tienen quien les ayude. Estuvimos viendo la clase pasada cómo ayudar a una persona que está en depresión pero que vive fuera de casa. No sé. Eso lo quería decir, que es muy importante porque la verdad que nosotros a veces pensamos que llevándolo al médico, al psiquiatra, a un ser querido nuestro, ya nos tranquilizamos y ya se solucionó todo. Pero no, debemos de ser conscientes de eso que os estaba diciendo, que necesita de esa persona de Dios. Empezamos por tener en cuenta algo muy importante. Tener claro si la persona, vamos a suponer que es un hijo, una hija, una madre, un padre. Yo os digo, para aclarar una cosa, estas cosas que os estoy diciendo no las he escuchado en videos. De hecho, no he estado escuchando videos para no marearme con muchos detalles y muchas cosas. Lo que os estoy dando es de mi corazón, de lo que he podido aprender con la ayuda del Señor y he visto en personas que he tratado, en 3 casos que tuve en mi propia casa, un familiar, un ser querido con depresión, en 3 ocasiones diferentes. Y es lo que el Señor me ha ido mostrando, me ha ido enseñando a través de los años. O sea que yo sé que un psiquiatra a lo mejor os podría decir muchísimos más detalles, pero yo lo que quiero compartiros es desde el punto de vista de nuestro como cristianas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entender a las personas, verdad? Porque debemos de entender a las personas, porque el Señor quiere que seamos así, porque Él es así. Entonces, la primera cosa, tener claro si la persona está pasando una tristeza por duelo o una depresión puntual, algo que le ha pasado, o esa consecuencia de dolores físicos, hay personas que todo el tiempo están con dolor, o es pereza, o es una persona que está tirada y no quiere hacer nada porque realmente no quiere hacer nada, porque no quiere tener responsabilidades, o es manipulación. Hay personas que hacen como si tuvieran una depresión, pero en realidad manipulan a todas las personas que les rodean. Es como una táctica que aprenden y entonces todo el mundo tiene que estar girando alrededor de esa persona y esa persona pues se relaja en la vida y no hace ninguna cosa que tiene que hacer, ninguna responsabilidad. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor realmente la persona está pasando un duelo. Hay una mentalidad ahora en la vida moderna que llevamos que no, como que parece que una persona no tiene que estar en duelo, o sea, no, no puede ser que esté llorando y que no, hay personas que necesitan llorar, hay personas que necesitan un tiempo de desahogarse, un tiempo de tristeza, porque si no, no se curan. Eso lo tenemos que tener muy claro y enseñarles a los demás. Respeta a una persona que está en duelo. Dale amor, abrázale, compréndele, escúchale. No le censures porque te pasas llorando, porque siempre estás triste, porque cuando lo vas a superar. Bueno, hay un tiempo para el duelo. Y a veces son cosas que a lo mejor a nosotros nos parece que no son tan graves, pero para esa persona son muy graves. Os pongo un ejemplo. Tienes una hija que ha roto con su novio, que ella amaba tanto. Bueno, se pasa llorando. Es un duelo. Entonces hay que comprender eso. Y hay que darle amor y cariño y esperar. No querérselo quitar así a la fuerza cuando ella necesita salir un día poco a poco de eso, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hablar hoy va a ser más bien de un estado de depresión que lleva un tiempo, con decaimiento, despropósito. O sea, la persona no tiene ningún propósito en la vida, no sabe qué hacer, no le encuentra sentido a nada.
trastornos y desorden de su vida. O sea, tú ves que tiene una vida desordenada, no tiene horario, se duerme demasiado o no duerme nada, como me pasó a mí, uno de los casos que yo tuve en casa, que no dormía nada, ni de día ni de noche, un día y otro y otro y otro. Entonces, las depresiones pueden desembocar en enfermedades al final. Ese ser querido que yo tuve, que no podía dormir, fue una serie de cosas muy fuertes, muy tristes que le pasaron, y entonces esa depresión le llevó a casi prácticamente perder la realidad, el sentido de la realidad, ni siquiera saber ni cómo se llamaba, ni quién era, porque claro, de no dormir nunca y de darle tanta vuelta a la cabeza, pues llegó a perder la razón de quién era. Fue terrible, pero gracias al Señor, el Señor la recuperó poco a poco con amor y con, bueno, de otras cosas que vamos a hablar, ¿verdad? Pero vamos a hablar de ese tipo de depresión, ¿vale? Y que puede ser también por una enfermedad o por una pérdida, como decíamos. Ahora, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que debemos pararnos, detenernos, a ayudar a esa persona. No puede ser que nosotros digamos, es que esta persona es así, mi padre o mi hijo o mi hija, es que es así. O sea, ya agarró esa vida y ahí se quedó. No, porque debemos de mirar qué podemos hacer. Otra cosa es que hayamos intentado todo y ya no hay manera. Pero bueno, pero tenemos que intentarlo. Hay un pasaje que a mí me encanta, muy precioso, en Lucas 10, 25 al 37. Y lo tengo aquí, os lo voy a leer. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él, o sea Jesús, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esa historia es muy interesante porque Jesús, él era un intérprete de la ley, o sea, un religioso. Y Jesús le puso ejemplo de 2 religiosos que pasaron al lado de aquel hombre que los ladrones le habían hecho daño y siguieron de largo. Pero el samaritano se paró, miró lo que le pasaba, le curó sus heridas con aceite, con vino, le llevó al mesón y lo cuidó, no sabemos cuántos días, pero lo cuidó. Y cuando se tenía que ir, encima le pagó al mesonero dinero y le dijo, si después te faltó dinero, cuídalo, después yo te doy lo que te faltaba. ¡Qué corazón! Porque ese hombre, ese samaritano, seguramente que pasaría por ahí, capaz que para trabajar, a lo mejor iba a hacer algo a Jerusalén y volvía. El asunto es que él le dio tanta compasión, ese hombre tirado ahí herido. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a compadecer si tenemos un ser querido en nuestra misma casa, que Dios ha permitido que esté ahí, a nuestro lado, y nosotros tenemos el aceite y el vino de Dios para curar sus heridas, para aliviarle, para ayudarle a salir de ese pozo depresivo, de esa enfermedad del alma? O sea, que le puede llevar a cosas peores, como
como este hombre samaritano, como este hombre que le pegaron los ladrones o lo hirieron, se podía haber agarrado una infección y al final haberse muerto ahí de sangrado. Pero gracias al que el samaritano le cuidó, él se pudo recuperar. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. No podemos ser indiferentes y dejar pasar una depresión, tener un ser querido que sufre o que está mal, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo ayudamos? Bueno, vamos a hacer rapidito. Por supuesto, amarle. Amarle lo puse con mayúscula, porque amarle con todas las palabras, las letras, vamos a decir. Ya lo dimos en la clase pasada, 1 Corintios 13, por si alguien no sabe bien lo que es amar según Dios, ahí tenemos la gran lección, 1 Corintios 13, nada menos y nada más. Todos esos detalles de lo que es amar como Dios ama. Comprenderle, o sea, estar tratando de entenderle, escucharle, porque si no le escuchamos, entonces no vamos a saber qué realmente está pensando. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada que la depresión tiene mucho que ver con los pensamientos, malos pensamientos, un mal concepto de sí mismo, un mal concepto de lo que está pasando, un mal concepto de los demás, un mal concepto de Dios? Entonces, pues es una oportunidad cuando conversamos para que esa persona nos diga lo que le está pasando y podemos aclararle las cosas y aliviarle en sus pensamientos y mostrarle con la palabra de Dios, mira, no es así como estás pensando, porque mira lo que dice Dios. Hacerlo con amor, con cariño, eso es tan importante. Pero a la vez ser firmes. Es como si fuera algo que hace equilibrio, ¿verdad? Como si fuera dos pesas, ¿verdad? No puedes amarle, pero no ser firme. El Señor dice que llorad con los que lloran, ¿verdad? Entonces eso es abrazar, amar, escuchar, comprender, pero por otro lado hay que ser firme. Cuando esa persona necesita comer, necesita dormir, necesita salir, tomar aire o tomar un medicamento que necesita. O sea, hay que ser firme con amor, pero ser firme. Porque si no, es que, mira, yo pongo un ejemplo. He estado ya unas cuantas veces esperando para que entrar en un quirófano, en una camilla, en el hospital, y te sientes tan vulnerable, con tanto miedo, tan asustada siempre, pero qué alivio que es cuando el médico entra tan tranquilo y te dice, bueno, ¿qué, Shimansky? ¿Ya está bien? ¿Está animada? Vamos a ponerse el gorrito y ya vamos a empezar la operación. Ay, es como una tranquilidad porque él está tranquilo, él está bien y él es firme, él va a hacer la operación. No viene conmigo a llorar y decir, ay, sí, porque es que las operaciones dan un miedo, porque te puedes morir en la operación, porque, ay, qué horrible, porque yo te comprendo, es que da miedo, ¿eh? No, yo necesito que él esté tranquilo, que esté firme en lo que va a hacer. Y entonces un depresivo es igual, él está vulnerable, está como en una cárcel sin libertad, con miedos, con frustraciones. Entonces nosotros tenemos que estar firmes. Mirad, en Mateo 5, 44 al 48 tenemos otra cita que os quería leer. Dice el Señor, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, ¿por qué os digo este versículo? Porque a veces el depresivo no inspira que tú le trates con cariño y con amor. Porque ahora vamos a ver unas cosas que pasan con esa persona. Pero el Señor quiere que nosotros sí seamos como Él es, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Él trata bien a unos como a otros y que incluso amemos a nuestros enemigos. Eso es muy importante. Bueno, decidir hacer todo lo posible por el enfermo, entendiendo bien lo que es el respeto,
no caer en la indiferencia. ¿Por qué pongo eso entendiendo bien lo del respeto? Porque hay una idea hoy en día que es muy común de decir, yo te respeto o tú respétame. Eso quiere decir, no te metas en mi vida, respétame. Pero a veces no puedes dejar de actuar. O sea, yo quisiera saber cuántas veces un médico o una enfermera le falta el respeto a un enfermo. Porque el enfermo me dice, no, a mí no me vengas a pinchar. Y la enfermera le dice, no, lo siento mucho, pero le tengo que pinchar. No, yo no quiero, pero le tengo que pinchar por su bien. Entonces es lo mismo. Tú tienes una persona enferma en tu casa de depresión. Tú no puedes hacer caso a todo lo que él quiere y a todo lo que él te dice. A veces te tienes que meter en su vida. Porque Jesús se metía, como dijimos la otra vez, en la vida de las personas. Entonces, con respeto hacia la persona, por supuesto, con respeto. Sabemos lo que es faltar el respeto a una persona, pero no entendiendo mal lo del respeto. El respeto no es abandonar a una persona, porque te dice que no quiero no quiero esto, no quiero lo otro. No. A ver, si tú lo necesitas, yo tengo que ayudarte. Y no caer en la indiferencia. Bueno, pues ahí está en el cuarto metido mi hijo hace 4 años con la computadora las 24 horas del día, no sale, no trabaja, no estudia, no hace nada porque está en una depresión profunda. Y bueno, yo cierro la puerta y ahí se queda porque a mí me tiene cansada, porque yo ya tantas veces le dije, no. El Señor dice, Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Pero es que es muy peligroso abandonar a una persona y no ponerle atención. ¿Qué está pasando una situación así? Es muy grave. Las depresiones llevan a cosas más graves, como dijimos la otra vez. Otra cosa, persuádele de cuánto necesita de Dios, siempre que puedas. Yo sé que a veces es difícil porque nadie es profeta en su propia tierra, y si tienes un familiar en casa, llega un momento que no quiere ni que le hables de Dios, ni que le digas nada. Pero siempre que puedas tener la oportunidad, persuádele de cuánto necesita de Dios. Y si necesita ayuda en consejería, búscala por él. O sea, a lo mejor a ti ya no te escucha, pero a lo mejor a otra persona sí te puede escuchar. Y es importante que le trate a alguien que conozca las Escrituras, que conozca del Señor, porque el Señor es todo. Él dijo que Él era el pan de vida, Él dijo que era la luz es la vida de los hombres, dice Juan, 1 Juan 1:4. El Señor dice, venid a mí todos los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. El Señor dice tantos detalles, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Si no es creyente, ya tiene que empezar por buscar al Señor para salvarse. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todas las cosas que tenemos para mostrarles y para decirles, debemos de hacerle ver que él necesita de Dios, que solamente con ir al psiquiatra, que no es creyente, no va a terminar nunca su problema, porque es como cortar las hojitas del árbol. Pero la raíz, el tronco del árbol, lo que arma la planta, está sin atender, que es su relación con Dios. Con esto quiero comentaros un detalle en cuanto a compartir la palabra de Dios a una persona que tienes en casa con esa forma de vivir o de ser o desanimado o que no quiere saber nada, frustrado. Una pequeña dosis, como los enfermos cuando salen de una operación, que nadie les va a dar un guisado de porotos, de alubias, le vas dando poquito a poco comida, pues así es la palabra de Dios. O sea, a ver si me entendéis bien, la palabra de Dios nunca hace daño. Si yo un día estoy con ganas de leerme un libro entero de la Biblia y me lo leo todo en un día, bendito sea Dios, qué bendición, salgo más que bendecida. Pero si tú estás tratando a una persona que está mal, muy mal, en depresión, y que encima la tienes en tu propia casa, entonces a lo mejor lo que necesitas es darle un versículo, decirle, mira, te voy a leer un versículo,
Un día le lees un versículo, otro día otro versículo. Pero no le puedes estar dando estudios bíblicos enormes porque esa persona está cansada, tiene su mente aturdida, está como desanimada de todo, entonces no tiene fuerzas ni ganas para estar escuchándote un montón de información. Entonces debemos de darle lo poco que puede recibir, poquito, estudiar bien qué le puedo decir hoy. A mí me pasó con uno de los casos que tuve en casa, que fue uno de mis hijos, que pasaron ciertas cosas, se juntaron ciertas cosas muy duras, muy tristes que él vivió, y entonces pasó unos meses deprimido que incluso le llamabas y se ponía la manta por arriba de la cabeza y se ponía mirando a la pared y no se quería levantar, y no quería desayunar, y no quería hacer nada. Entonces empezamos a escribirle con mi esposo en un papelito un versículo y se lo dejábamos en la mesita de luz. Entonces cuando él se levantaba, cuando ella se levantaba, una de mis hijas, lo leía. Y así, poquito a poco, le vimos cómo fue remontando, remontando. Y estamos seguros que fue Dios, orando todo el tiempo por ella, ¿no? Pero ya no habían discursos para darle ni nada. Porque una persona así, si tú le censuras, le empiezas a decir, por ejemplo, ¿qué haces ahí durmiendo? Esa no son nada de dormir, mira fulanito, mira menganito, cómo están trabajando y estudiando y tú no haces nada, y tú no esto, tú no terminaste los cursos, o no sé cuánto, pero sí, ya lo sabe, por eso está así, porque justamente se siente fatal consigo mismo. Entonces, si nosotros le decimos esas cosas, le hundimos más todavía. Por eso no necesita que le digamos esas cosas. Al revés, necesitamos animarles. Por eso, por ejemplo, darle algo de la Biblia, un versículo, alguna cosa que le ayude, sentarte al lado y, mira, voy a orar por ti. Y oras, y después le dejas tranquilo. Por ejemplo, poner música con alabanzas un ratito en la casa para que él escuche o ella escuche. Y siempre pensando que es como un enfermo, que le das poquito a poco una medicina para que vaya procesando las cosas. Porque es lo que pasa hoy en día. Tenemos tanta información, hermanas, de verdad, tanta información, que a los seres humanos no les da tiempo, como somos creados, de procesar tanta cosa. Pero si nos pasa a nosotros aunque no tengamos problemas, si tú tienes tantas informaciones en el día, durante un día, durante la semana, no te da tiempo de procesar y de meditar lo que el Señor te ha querido mostrar o lo que el Señor te ha querido decir. Es que es importantísimo. Entonces, eso tenemos que medirlo a la hora de tratar a una persona con depresión. Es muy importante. Procurar que se alimente sano. Es una manera de ayudarle, es así. Que se alimente sano, que descanse lo suficiente. O sea, que si no puede dormir, que duerma. A lo mejor necesitamos una medicación para que duerma, como me pasó a mí con uno de los casos de mi familia, que no dormía. Tuvimos que conseguir un medicamento para que durmiera, porque si no, no iba a recuperarse mentalmente. Y eso realmente fue un cambio drástico al dormir, entonces ya se empezó a recuperar su mente. Que tome sol, es importante porque eso ayuda con las depresiones. Salir, hacer ejercicio, caminar, poquito a poco, ¿vale? Estas cosas que os estoy diciendo a veces no se pueden hacer rapidísimo. A lo mejor algunas veces a la semana, no todos los días, pero procurar esas cosas. Y un ambiente positivo que lo contenga, eso es tan importante. Porque si tú vas en un avión, por ejemplo, que a mí me ha pasado, no sé si a vosotras os ha pasado, si ha visto un avión, y el avión empieza a hacer pozos y empieza a caer así, te empieza a dar un pánico que te quieres morir, pero ves la azafata que está caminando por el pasillo tranquilamente, ya sabes que no pasa nada, que eso es normal. Ahora, si tú ves que la azafata se sienta y se pone el cinturón y pone cara de susto, te mueres de miedo, porque sabes que ella entiende de vuelos. Entonces, con un
Con un depresivo es igual, aunque cueste mucho trabajo y tú estés muy triste y estés muy preocupada, tienes que pensar como los médicos, cuando entran a tu sala en el hospital y te dicen, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y a lo mejor ese médico está cansadísimo, no tiene ganas de tener una conversación divertida, pero qué bien te hace que ellos estén bien. Entonces eso es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor. Nosotros tenemos que crear ese ambiente tranquilo, positivo para esa persona. Muy bien, entonces otras cosas para ayudarle rapidito, cuidando mucho de las palabras, lo que le decimos, como decíamos antes, ojo con el estás y no eres, porque tenemos la costumbre de decir, eres un vago. No, hay que cambiar el chip. No se dice eres un vago. Dices, estás haragán, o no quieres trabajar, es otra cosa ahora, o estás mintiéndome, pero no eres un mentiroso, eres un vago, eres un desastre. No, tienes un desastre en la habitación, vamos a ver si la podemos arreglar. Eso es una cosa, es decir, eres un desastre. Entonces eso es muy importante, porque son etapas en la vida de una persona que a lo mejor duran un tiempito y después se van y nunca más vuelve a hacer esas cosas. Entonces eso es muy importante porque el eres esto es como que le pones un título y entonces ya le encasillas a la persona así y le haces muchísimo daño. Entonces ella se empieza a creer que es así. Soy esto, soy esto, soy esto, soy esto. Y eso justamente es lo que el diablo quiere, hundir y destruir a una persona. Cuanto más cosas hirientes y drásticas le digamos, más lo vamos machacando para que vaya bajando más abajo. Eso es muy importante. En el trato, pagar con bien el mal, porque él a veces no te responde bien, pero ahí tenemos todos los consejos cristianos para practicar con una persona así en casa. Y después lo vamos a ver por qué. Con paciencia, mansedumbre, abrazos, el contacto físico es muy importante. ¿Se acuerdan del ángel con la depresión de Elías? Le dio de comer y lo tocó, dice la Biblia. La segunda vez lo vuelve a tocar y le da agua y pan. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces nos dirigimos a un depresivo que está tirado en la cama o en un sillón o no quiere hacer nada? Que sean 99 veces cosas positivas, cosas cariñosas, abrazarle, a decirle que le queremos, y no que sean 99 reproches, rezongos, y muy de vez en cuando le decimos, pero si yo te quiero, pero si nos hemos pasado 99 veces diciéndole cosas negativas, entonces no vamos a esperar que se recupere tan pronto, ¿verdad? Las palabras de aprobación, cada vez que hace un pasito de avance, cada vez que hace algo para mejorar, que le vemos que hace un esfuerzo, entonces felicitarle, qué bien, qué bueno, me alegro mucho que haya salido, que te hace mucho bien salir a tomar sol. 7, no comparándolo con otros, ya lo dijimos antes, y darle soluciones mágicas. Mira fulanito, ¿sabes qué? Se apuntó al gimnasio y está yendo a hacer gimnasia. Y entonces el otro te mira así tirado, que no tiene ganas de nada, ni de vivir siquiera, y le suena eso a ti te gustaría que yo fuera como esa persona, ¿verdad? Eso es lo que piensa el depresivo. Pero yo no, porque yo soy un desastre. Entonces no logras nada. Ni compararlo con otros, ni hacerle soluciones mágicas, para nada. 8. Si es necesario persuadirlo para ver a un médico y hacer un chequeo, acompañándole el proceso. Eso es muy importante porque a veces puedes detectar que tiene un problema físico, como le pasó a esta persona que yo cuento en mi casa, que no podía dormir. Entonces eso ya es algo físico. Entonces necesitas ayuda, tienes que llevarlo a un médico. A no ser que esté sano, pero si tiene algún otro problema, de todas maneras, como hablábamos al principio de la depresión, siempre que una persona se empieza a poner mal, si no es una cosa muy clara, que es algún disgusto, algún duelo, algo que está pasando, siempre hay que llevarle a un médico a hacerse un chequeo, porque puede ser alguna enfermedad que produce esa depresión, ¿verdad? Y cuando necesita ir al médico, si esa persona no quiere ir sola,
o no le gusta ir, con lo que sea, pues acompañémosle, vayamos con él. Decimos, yo te acompaño, yo voy contigo, te quedas afuera, y a hablar con el médico. A veces al principio hace falta y después a lo mejor no, pero hay que hacerlo, porque como os digo, es un conjunto de nuestra vida de alma, cuerpo y espíritu. Y una cosa puede afectar la otra. Ahora, por último, cuidarte de no enfermarte tú, no dejando que te afecte tanto sus reacciones y comportamiento. Eso es muy importante. Aunque parece fácil decirlo, pero muy difícil vivirlo. Pero eso es muy importante porque te puedes enfermar tú. Si te tomas en serio las reacciones de esa persona, las cosas que te dice, las cosas que te contesta y los comportamientos que tiene contigo, es difícil. Porque puedes empezar tú a ponerte mal. Porque a veces son complicadas las situaciones, ¿verdad? Y por eso digo, siempre es bueno buscar ayuda fuera también de la casa. No llevar toda la carga tú sola o tú solo, ¿verdad? Y mentalízate que tratas con un enfermo. O sea, si tú piensas, la persona está mal, por eso me está diciendo esas cosas. La persona está mal, por eso reacciona así conmigo. Entonces te va a resbalar. Es como decía antes del médico en el hospital. Si el médico se preocupara porque un enfermo le dice, ustedes son unos desgraciados, me dicen siempre una cosa y después no resulta. ¿Usted se cree que a los médicos le importa que le diga eso a un enfermo? Están acostumbrados, porque saben que los enfermos agarran desesperación y cuando les dan malas noticias pues pueden reaccionar muy mal. Entonces ellos están tranquilos y por eso no se conmueven ni se ponen a llorar ni dicen, pues yo no quiero ser más médico, se sacan la bata y se van para la calle. No, es que es normal, ellos están acostumbrados. Entonces una cosa sí tenemos que tener nosotros en la mente. Si ese ser querido nuestro que está en casa está mal, porque lo vemos que está mal, entonces que no resbalen las cosas que nos dice. Aunque nos diga, te odio, pues no le des importancia, porque seguro que no te odia. Lo que pasa que es de lo que él está viviendo, se la agarra con la persona que tiene más cerca, con la persona que está debajo de su techo. Y tú eres la mala de la película, como decíamos el otro día. La persona que les ayudan afuera, si es un psiquiatra, si es una consejera, un consejero espiritual, siempre van a hacer mucho más quizá por esa persona. Pero nosotros, los que estamos en la casa, que les tenemos que rezongar, que les tenemos que obligar a hacer ciertas cosas, que les tenemos que poner límites, somos los malos. Entonces es cuando nosotros tenemos que tener una mentalidad tranquila, de decir, bueno, no le voy a dar importancia a esto que me dijo. No voy a dejar que me hiera esto que me dijo. Muy bien. Tener en cuenta lo mucho que te puede afectar. Eso es muy importante. Te puede afectar. ¿Por qué? La amargura, como decía, la amargura de una persona depresiva contamina. Hebreos 12:15, miren lo que dice el Señor, tan sabio Él como siempre nos dice cosas tan ciertas. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? La amargura contamina. Es peor que el virus del coronavirus. Contamina a toda la familia. Entonces no tenemos que dejar que nos contamine. Si hay una persona así en nuestra casa, debemos de mantenernos gozosos y no permitir que nos pase y nos traspase esa amargura que desgraciadamente esa persona tiene. Que ya os digo, puede ser una persona que no es creyente como puede ser una persona creyente. Las tres personas que pasaron una depresión bien fuerte en mi casa eran creyentes los tres. El primero fue mi papá. Mi papá estuvo meses con una depresión que no quería comer porque mi mamá se había muerto, o sea, se había ido con el Señor hacía un año, enferma de cáncer. Yo tenía 26 años, tenía los niños pequeños.
y falleció mi mamá. Entonces toda mi familia quedamos muy tristes todos. Era muy joven, ella tenía 51 años. Entonces yo me traje a mi papá a mi casa. Mi papá era creyente, pero estaba apartado del Señor. Se volvió al Señor estando con nosotros en casa porque teníamos reuniones en casa. Pero él empezó a entender como que quería irse con el Señor, que para qué iba a vivir acá más. Ya se había ido mamá, que él para qué iba a estar acá. Y empezó a deprimirse, a quedarse, se desmayó un día en la calle por causa del cáncer, porque él también estaba pasando un cáncer, pero había estado operado de cáncer, entonces creyó que le volvía el cáncer. Y a mí la doctora que le trataba me dijo, no le ha vuelto el cáncer, es algo que él siente que le volvió el cáncer, pero no le ha vuelto el cáncer, solamente que como fue operado de la garganta y no le circula bien aquí la sangre, por eso se desmaya. Entonces se metió en la cama y se quería ir con el Señor. Claro, yo tenía 29 años, no tenía experiencia ninguna, era muy joven y pues le respeté, como decía antes, le respeté y solamente me dediqué con Manolo a cuidarlo con todo nuestro amor, le dimos la mejor habitación donde le diera el sol, pero él no quería vivir, no quería vivir y quería estar en el cielo, no quería saber más nada de la tierra. Entonces no comía, no quería caminar, no se quería levantar, llegamos a tenerle que poner pañales, un hombre de 56 años. Entonces, si yo hubiera sabido todas esas cosas en este momento, yo no le hubiera respetado tanto. Le hubiera ayudado, le hubiera buscado ayuda, le hubiera ido a buscar a alguien que viniera a hablarle, porque a nosotros no nos hacía caso. Él pensaba que nos estaba dando trabajo porque teníamos niños pequeños y que él era una carga y que no sé qué, y todas esas ideas que el enemigo le metió en la cabeza, pero que bueno, Dios lo permitió porque era el día de irse él. Yo lo entendí con el tiempo, ¿verdad? Pero sí que afecta a toda la familia esa situación, ¿verdad? Hace mucho daño. Entonces esa negación y negativismo que tienen, o esa utilización egoísta de los demás, porque la persona que está así en depresión, todo el mundo tiene que hacer todo por él, porque no quiere hacer nada. Entonces, tú te sientes utilizado, te sientes cansado muchas veces, tampoco hay gratitud en esa persona, tiene explosiones agresivas contigo, porque a lo mejor tú le quieres con todo tu amor hacer algo que necesita hacer, y entonces reacciona mal y déjame en paz y no quiero saber nada. Entonces todo eso es como golpes, ¿verdad? Como golpes. La falta de respuesta positiva también, a lo mejor estás haciendo y haciendo mucho por esa persona, pero no avanza, no avanza, te frustras porque hay batallas perdidas, ¿por qué no? Porque a veces te hace ilusión, a lo mejor está mejor, pero no avanza. Entonces te trae mucho cansancio y preocupación, porque estás más preocupado que él. Esa persona a lo mejor está abandonada, como un suicidio lento, vamos a decir, pero el que está realmente preocupado por su situación eres tú. Entonces tú te cargas con todas esas cosas. Y es muy, muy delicado eso. Hay que saber manejarlo, ¿verdad? A lo mejor uno necesita también ayuda de alguien, espiritual sobre todo. Alguien de la iglesia, algún hermano que sepa de las escrituras. A veces un pastor sencillo que tú tengas en tu iglesia, en un lugar que a lo mejor nadie lo conoce, como sabe de la palabra de Dios, te puede dar el mejor consejo porque el Espíritu Santo le guía. Y no pienses que tiene que ser una persona súper extraordinaria, súper famosa o un psiquiatra que no es creyente. Sin embargo, un hermano en Cristo te puede ayudar muchísimo más de lo que piensas. Por eso tienes que orar por ti, para que el Señor te dé paciencia, amor, sabiduría, que hacer, templanza, te dé gozo, fortaleza y que te dé descanso. Tienes que tomar tus tiempos de descanso. No vivas solo para esa persona. Tómate tu descanso, porque esas personas te consumen las energías, te consumen la vida y tienes que pensar que tú tienes que estar bien para cuidar de él, ¿verdad? En 1 Pedro 5:7 es muy conocido este texto, ¿verdad que sí?
Primera Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Filipenses 4:6 ya lo conocemos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Así que sí tendremos que orar, ¿verdad? Entonces, por último, ¿qué tenemos que hacer para nosotros estar fuertes, para poder cuidar a un ser querido que está enfermo o que está depresivo, que está mal? Ponernos cada día la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este pasaje se está refiriendo, primero estuvo hablando de la relación entre unos y otros, padres, hijos, esposos, esposas, amos, siervos. Esto es la vida de un cristiano, en las situaciones que estamos viviendo. Pero ¿por qué pensé en este versículo? Porque dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, cuando tú tienes una persona así en tu casa, que tienes que cuidar, que la tienes ahí contigo, eso es un día malo, no es un día divertido, es un día difícil, que te pone a prueba todos los días. El Señor dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas en sí. Mirad lo que dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanas, una persona así, es verdad, puede estar pasando un duelo, puede estar pasando un dolor, puede estar frustrado de la vida porque todo le sale mal, pero muchas veces puede ser porque no tiene a Cristo, porque le falta a Dios en su vida. O porque si es un creyente está viviendo en pecado y entonces el pecado le trae malas consecuencias, le daña, le hace estar mal. Entonces debemos de saber que hay una vida espiritual detrás de lo que vemos, que es una realidad. Y hay un enemigo que aprovecha cuando uno está débil, como hizo con Jesús en la tentación, como Jesús estaba en ayunos, 40 días y 40 noches sin comer, entonces él aprovechó para tentarle. Y así siempre va a ser. Así que sigue diciendo el pasaje, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mirad qué precioso. No vamos a detenernos en cada detalle, esto lo podríamos dejar para otro día, porque si no, no termino el devocional hoy. Pero solo los dejo para que lo meditéis. La verdad, qué cosa más importante. La verdad os hará libres, dijo Jesús. Ceñidos, sujetados con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. La justicia que te protege todo el pecho, todo el corazón. La justicia de Dios. Y calzados los pies, o sea, lo que andemos sea con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz sea nuestro calzado que nos ponemos cada día. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque hay muchos malos pensamientos que vienen de afuera de nosotros también. No solamente que podemos nosotros pensarlo por nosotros mismos, por nuestra naturaleza caída, nuestra carne. También de afuera pueden venir malos pensamientos. Tomad el yelmo de la salvación, que nos protege nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestro corazón, la salvación del Señor. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué precioso, que es la que nos ayuda a defendernos cuando nos atacan esos malos pensamientos, todas esas cosas que nos pueden derrotar, que nos pueden hacer sentir mal, como hizo Jesús en la tentación. No, porque escrito está esto y lo otro. No, porque tú esto y lo otro. No, porque escrito está tal cosa. Se lo podemos decir a la persona o lo podemos pensar nosotros. Eso es muy importante.
Y os dejo por último el último versículo que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ese texto siempre me recordará esta historia que os pongo ahí el dibujo. Los 4 amigos que llevaron el paralítico y lo pusieron de los pies de Jesús. Así somos nosotros con una persona en nuestra casa que está sufriendo. Le llevamos al Señor. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor, Señor, como aquellos amigos bajaron del techo a aquel hombre, te presento a esta persona querida mía, mi hija, mi padre, mi hermana, mi hermano, delante de ti para que tú lo ayudes, porque yo ya no sé qué hacer, he hecho todo lo que puedo, he subido las escaleras, he roto el techo, lo he bajado a tus pies. Entonces, acuérdense de esa historia. El Señor dice, yo no echo fuera al que viene a mí, no le echo fuera. Por supuesto que tiene mucho que ver que esa persona quiera ser ayudada por Dios, por supuesto, porque el Señor puede, pero la persona también tiene que poner de su parte, ¿verdad? Pero para eso estamos, le podemos persuadir, le podemos hacer entender, o le podemos decir al Señor que mande a otra persona para que le convenza, o le podemos decir al Señor que haga una circunstancia tal que no tenga más remedio que acudir a Él. Pero el Señor hace maravillas. Ya os digo, yo he visto milagros, milagros en la vida de las personas. La verdad es que Dios es tan precioso y tiene la solución para todo, el Señor. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor puede todo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Así que ánimo y si alguna de vosotras está pasando por una situación así, que Dios le dé su gracia y pueda confiar en el Señor. Acordaros que la armadura de Dios no es para atacar, es para defendernos y protegernos. Por eso el Señor dice que nos pongamos toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Para defender lo que el Señor nos ha dado y como cristianos defender nuestra vida, nuestro corazón, proteger nuestros pensamientos, protegernos con la fe, con el escudo de la fe, de los dardos de fuego del maligno que quieren destruirnos. Y bueno, y todo lo que el Señor dice, la verdad, la justicia que nos protege, ¿no? Así que bueno, os dejo esto, que el Señor pues lo bendiga, y habría mucho más para hablar, pero bueno, ya os dejo bastante tema para meditar y para procesar, ¿vale? Vamos a orar, terminar con unas palabras de oración, ¿os parece? Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu bendita, preciosa palabra, que es tan preciosa para nuestros corazones, tan necesaria, alimento, la luz en nuestro camino, el pan que nos da la vida. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos a la merced de la aflicción de este mundo, sino nos diste la salvación, nos diste tu amor, nos diste tus consejos. Todo tenemos teniéndote a ti, Señor. Así que yo te ruego por todas nosotras, para que podamos ser hijas tuyas, útiles en tus manos, para llevar alivio y consuelo a los que nos rodean, a nuestro prójimo, como aquel samaritano, Señor, que se paró en el camino para ayudar a aquel hombre herido. Te ponemos todo esto en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Muy buen estudio. La verdad que cada vez se aprende un poco más, ¿no? Hay tantas cosas por aprender y sobre todo por aplicar que se queda uno con muy pocas palabras. La armadura de Dios siempre es muy importante para podernos defender y
y proteger, como decías. Y en el último pasaje, en el 19, es como el cierre, ¿no? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ¿no? Con ese valor, con esa valentía, con ese esfuerzo, misterio del Evangelio. O sea, que podamos ser valientes a hablar de la palabra de Dios y sobre todo que podamos llevar a esas personas que tanto lo necesitan y que el Señor nos dé de su gracia para poderlo hacer, ¿no? Porque es importante tener todos los aspectos para también poderlo hacer de una manera prudente, cuidadosa y sobre todo en sabiduría, ¿no? Como hijas de Dios. Gracias nuevamente por el estudio. Si alguna tiene alguna pregunta, algún agradecimiento. Sí, que bueno, yo no he podido estar en todos los estudios, pero he podido estar aquí un ratito y que he entrado y he podido escuchar y me ha sido de muchísima bendición, porque a veces, por ejemplo, mi madre a veces también se deprime, como ya está mayor y todo, y tampoco quiere, no quiere caminar, no quiere salir, ¿no? Y a veces yo tratando de ayudarla, pues, venga, ánimo, no sé qué. Entonces ha sido de bendición, porque ya sé cómo más o menos tengo que cambiar, lo que tengo que cambiar y lo que tengo que seguir haciendo con ella. Y también, sobre todo, me ha gustado que cuando uno tiene estas personas, el Señor trabaja en las dos personas, ¿no? Tanto en la que cuida como en el que está enfermo, ¿no? Ajá. Entonces, el Señor a las personas, o sea, tanto al cuidador como a la persona, nos llama a buscarle. Yo creo que ese es un buen propósito, ¿no? Si tenemos que pasar por esto, pues el buscar al Señor, qué mejor, ¿no? Qué mejor poder vamos a estar pasando. Entonces, la verdad que ha sido de mucha bendición para mí y te agradezco muchísimo, Sumaya. Sí, sobre todo cuando estás en esa época, trabaja mucho el Señor contigo, y tanto que sí, o sea, te hace más fuerte, porque si no eres fuerte, entonces acabas enfermo tú también, pero esa situación te fortalece, como os decía antes, como un médico. Los médicos no pueden ponerse a llorar por cada enfermo al lado de la cama y decirle todas las cosas tristes que le pueden pasar. O sea, el médico está como en otra actitud, porque él sabe que el enfermo necesita esa confianza que él le da. Entonces nosotros igual tenemos que aprender a escuchar y a comprender a la persona y a llorar, a compadecernos, a abrazarle, pero también ser firmes y estar bien nosotros, cuidarnos para estar bien, y solo Dios puede ayudarnos a ser así. Solo Él puede hacer de nosotros personas así. Sí, Graciela, que es médico, ella te puede también por decir algo. ¿Verdad, Graciela? Bueno, yo ya he aprendido. Muy, muy hermoso todo lo que has dicho, Shumay. Y conociéndote como tú eres realmente, eres todo amor, mucho amor tienes en tu corazón, Shumay. Y yo pienso que sí, que todo lo que es mental y emocional, la mejor terapia es el amor. La mejor. Porque por más medicación, por más tratamiento psiquiátrico, terapéutico, si no tiene amor, o sea, si no tiene un familiar, un referente, un amigo, alguien que esté ahí, aunque no lo deje hablar, aunque sea solo con la compañía, eso ya es el 80% del tratamiento. Yo he tenido en mi familia un enfermo no depresivo, mental, de esquizofrenia, o sea, una enfermedad mental muy grave. Y eso lo pude comprobar desde mi niñez, que es lo primero, el primer medicamento es el amor que es Dios es amor. Dios coloca en nosotros amor, y ese amor hay que dárselo
a full, a pleno, aunque con todas las dificultades, como muy bien lo describió Shumay, del rechazo, de la negación, de que uno le parece de que no avanza. Entonces el familiar, el que está con ese enfermo, tiene que tener siempre los ojos puestos en Dios con total esperanza de que van a ocurrir cosas buenas, aunque capaz que se va empeorando. En el caso de mi hermano, yo tenía la esperanza de que él iba a mejorar, porque yo creía que Dios lo iba a mejorar, y bueno, está. En el caso de mi hermano fue al revés, se fue empeorando. Pero bueno, era una enfermedad muy grave. Pero eso, si yo no hubiera sido creyente, yo hubiera tirado la toalla, pero sí. Él falleció a los 60 y pico de años, a los 40 años ya no lo iba ni a visitar a donde vivía. Pero no, uno con Dios en el corazón tiene siempre esa esperanza, sabiendo que las cosas pasan porque pasan, porque Él tiene sus propósitos, y siempre luchando y velando, sobre todo con amor, haciéndolo ver por médicos, haciendo los tratamientos, porque como muy bien dijo Shumay, hay depresiones y depresiones. Mi hermano, con una enfermedad grave, tenía una depresión grave. Ahí, mucho amor, pero también mucho remedio. No hay otra. Después está lo que estamos pasando en este momento en el planeta. Estamos, quien más, quien menos, con alguna cosita ahí, frente a esta pandemia, frente a tanta muerte, frente a tanto dolor, tanta pérdida. Realmente el Señor nos está hablando mucho, ¿no? A través de esta pandemia. Tiene sus propósitos. Yo creo personalmente que uno de los propósitos es que tenemos que velar y orar. Velar y orar. Y hacer como las vírgenes, tener las lámparas siempre llenas, porque estamos en un momento muy, muy particular. Pero como les estoy diciendo, comparto totalmente con lo que dice Shumay, y que nosotros los creyentes tenemos muchas armas con este tipo de enfermedad tan triste y tan difícil, que el que no es creyente, ¿no? No es creyente, pienso que delega totalmente en la ciencia, en el médico, en los remedios. Los que somos creyentes, primero tomamos en cuenta al Señor, tenemos paciencia y tenemos esperanza. Veamos como lo veamos a nuestro familiar, sabemos que siempre el Señor va a estar con él, porque uno ora por el paciente, uno ora. Y entonces sabemos y tenemos total confianza, por supuesto, somos humanos, a veces nos desesperamos, pero tenemos total confianza que el Señor está con él y que las cosas no son tan horribles como cuando el Señor no está, ¿no? Bueno, por lo pronto le hacemos la vida mucho más fácil a esa persona, sí, ¿verdad? Que de hecho, sí. Graciela, sabéis que estudió psiquiatría por su hermano, ¿verdad, Graciela? Para poder saberlo tratar, o sea que si será difícil el alma humana, ¿verdad? Y la mente humana, que ella como médico luchó toda la vida con su hermano, pero él tenía una enfermedad realmente mental, ¿verdad? Claro. Sí. Por eso uno tiene que, como tú decís muy bien, siempre acudir a la ciencia para tener claro si es grave o si es algo que con nuestra ayuda, sobre todo, va a salir adelante, ¿no? Claro. Eso es lo primero, saber con qué nos estamos manejando, porque es de mucha responsabilidad. Ahora, estos estudios son muy buenos, sobre todo para esta época en donde se está pasando. Yo creo que no debe haber una familia que no tenga algún caso de depresión, ¿no? Sobre todo por el momento actual. Claro, sí, sí, por eso pensábamos, porque han subido una barbaridad los medicamentos para ansiolíticos y todo eso, porque la gente está mal, está muy asustada por muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso muchísima gente no tendrán problemas mentales, simplemente es dolor, frustración, claro. Sufrimiento por pérdidas, porque se les ha cambiado toda la vida, porque han perdido trabajo, no pueden ver a su familia, cosas muy duras para el ser humano, ¿no? Que
cosas que al ser humano le hacen feliz dentro del sufrimiento de este mundo y de la aflicción, pues simplemente el hecho de ir a un casamiento y encontrarte con 200 personas, que eso te hace feliz y disfrutar, y eso, todo eso se nos ha quitado todo. O sea, es como, parece que estamos obligados a estar tristes. Ayer en el informativo, aquí, así como si no pasara nada, dijeron, sí, porque hay unos científicos que están diciendo que el coronavirus puede estar en el polen. Entonces yo digo, madre mía, pero entonces no vamos a poder salir a dar una vueltita por el campo tampoco, ni vamos. Entonces yo no me lo creo ni le doy importancia, ¿no? Yo, de mi persona, perdonando, pero yo pienso que es una exageración. Pero hay otras personas que lo creerán. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a encerrar toda el verano y la primavera en su casa. Pobre gente. O sea, es durísimo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Muy feo, realmente. Gente que es muy vulnerable, ¿verdad? Débiles. Y bueno, tenemos que orar mucho por ellos, ¿verdad? Eso sí. Sí. Pero a su vez miramos las historias bíblicas que tú contaste unas cuantas, y uno se siente tan identificado con todos los personajes bíblicos, y uno dice, ¡fiu! ¡Qué bueno! No soy yo sola. Y ahí nos damos cuenta cómo cuando uno está bien hundido, el Señor siempre está ahí, el Señor siempre está ahí. Es maravilloso, la palabra de Dios, como tú decís, Mike, todo nuestra vida, ¿no? Amén. Amén. Luego también, no sé si habrán hablado de este tema antes, pero también es importante el aceptar que tienes eso, ¿no? En la clase que dimos de cómo tiene que ser el enfermo hacia el que le ayuda, hay un video que hicimos una clase de eso, y ahí tienes bastantes detalles de eso. Sí, por supuesto. Porque a veces nos puede tocar que nosotras somos las que estamos en depresión. Que nosotras somos porque hay creyentes en la Biblia que pasaron depresión, como vimos aquel día. Elías, Job, David, ¿verdad? O sea que sí, un creyente puede estar mal. Pero hay unas cosas muy importantes a tener en cuenta, sí. Y luego también, hay que tener también la esperanza, ¿no? De que eso es una cosa que se puede curar, no es una cosa incurable, ¿no? Claro. Lo que pasa es que cada cual cómo se lo tome, pero si tenemos la esperanza, o sea, con esperanza, yo creo que también al enfermo se le puede decir, ¿no? Hay esperanza, o sea, no tienes que estar siempre así, eso tiene cura. Claro. ¿Verdad que tiene cura? Claro. Entonces, también le podemos transmitir a esa persona, ¿no? Tú estás ahora así, pero hay cura. O sea, al decirle eso también con nuestras palabras, le estamos dando esperanza, ¿no? Porque esas personas que están así piensan que ya de ahí no pueden salir nunca más. Claro. O es que hay una depresión así crónica, que siempre está en ese estado. No lo sé yo, lo pregunto. Ay, Graciela. Bueno, sí, existe la enfermedad depresión, en donde tiene empujes, en donde puede evolucionar de diferentes formas, y en donde es muy importante, por eso yo decía, hay que partir de un buen diagnóstico, en donde hay que decir, ¿esto es una enfermedad depresiva o son elementos depresivos? Elementos depresivos tenemos todos, como decía Shumaik, frente a un duelo, frente a este problema de la pandemia, o sea, son elementos depresivos. Me angustio, lloro, pero la enfermedad depresiva es un sentimiento tan triste y tan fuerte que te puede dar hasta ideas de sacarte la vida porque no tolerás vivir de esa manera. Esa enfermedad depresiva hay que tratarla muy bien, o sea, con un buen tratamiento medicamentoso, con terapia, a pesar de pudiendo ser creyente igual, si, como la ley de Soka, el que le toca, si tiene esa enfermedad, que las enfermedades mentales no siempre se sabe la causa, ¿se puede o no se puede curar? Uno puede ser un enfermo depresivo que con la medicación mejoró, pero después
y aunque estoy tomando la medicación, o sea, Ujú. son diferentes tipos de casos, ¿no? Ahora, lo más leve, que son los elementos depresivos, reactivos a cosas que pasan, eso sí, eso es totalmente curable y más en una persona creyente. Pero la enfermedad depresiva ya es algo más delicado y más crónico. Claro, y hay que tener claro, como dice Graciela, que es realmente una enfermedad crónica en el sentido que es ya porque es esquizofrenia o lo que sea, ¿no? Porque a veces se tilda de enfermedad y no es. Y a lo mejor hay una raíz ahí, hay un problema que se puede solucionar y que podemos ayudar a esa persona y a lo mejor se le pasa y nunca más. Como digo, pasó a una de las personas de mi familia que yo estuve cuidando, que incluso no sabía ni cómo se llamaba, no sabía quién era, llegó a estar fuera de la realidad totalmente y se curó realmente, una bendición, nunca más volvió a caer en eso. Esa persona era bien joven y ya lleva años y nunca más le pasó. O sea, el Señor lo restauró totalmente, ¿no? Entonces así puede pasar. O sea, si encontramos la raíz o encontramos el problema y el Señor puede curarle, a la persona puede restaurarle, ¿no? Pero claro, he conocido, por ejemplo, nosotros en Pamplona tuvimos un diácono que falleció hace poco, el año pasado, que quisimos tanto por año, era como el tío de nuestros hijos. Él estaba diagnosticado con Parkinson y esquizofrenia, y tenía unos medicamentos muy fuertes, desde que era bien jovencito, y tenía la misma edad que Manolo, que mi esposo, ¿no? Él era un amor de persona. El Señor le dio una gracia siempre para sobrellevar esa enfermedad. Vivía solo, era soltero, y él siempre estaba dispuesto a ayudar, y siempre en la iglesia, todos lo queríamos mucho, y él iba al médico y el médico siempre se asombraba, el que lo trataba, de que él estaba siempre bien, y tenía ese diagnóstico. Una vez estuvo en un lugar donde fue y no pudo tomar los medicamentos por un tiempo, y entonces como él tomaba medicamentos para contrarrestar los otros medicamentos, que eso Graciela sabe, ¿no?, que a veces tienen que hacer, entonces cuando vino otra vez a casa a Pamplona, lo fuimos a ver, que nos llamó la familia, que él estaba mal, y estaba todo duro, todos sus músculos duros y no podía moverse. Nos dimos un susto porque estaba realmente como si fuera que se hubiera puesto como una momia, pero en cuanto empezó a medicarse, otra vez empezó a estar bien. Es la única vez que le vi teniendo algún problema, que fue de salud realmente. Pero él como persona amaba tanto al Señor, que el Señor llenaba de paz su corazón y él siempre estaba bien, siempre estaba contento. O sea que Dios puede hacer milagros, milagros sobre los diagnósticos y sobre lo que sea. Eso lo podemos tener clarísimo. Así mismo. Exactamente. O conocemos personas con enfermedades, como yo a veces les cuento de Mariela, de Uruguay, enfermedades tremendas, que están enfermos siempre y con mucho sufrimiento y dolores, y con un corazón lleno de gozo. Entonces dices, ¿cómo puede ser que esta persona no esté todo el día deprimida y llorando y quejándose? Pero no, el Señor le da gozo y le da fuerzas, ánimo para que anima a otros encima.